Un neurotransmisor también puede ser una persona muy severa a la hora de considerar que alguien esté preparado o para considerar que es, vamos a decir, asequible el poder tener una relación. Puede criticar mucho también la manera que tiene la otra persona de expresarse o de hablar, es muy perfeccionador, es muy insistente. Y hay una cosa que siempre hemos hablado y es que muchas veces falta empatía, ¿no? Y como digo yo, falta enneagrama, en el sentido de saber que las personas somos diferentes y que es tan respetable que seamos como somos, como él o ella piensa que tengamos que ser. Y eso es muy importante, ¿no? Porque como en todo transmisor falta empatía, ¿no? Para saber el efecto que uno tiene cuando se está relacionando con los demás, sobre todo cuando uno está viendo, bueno, pues que está muy atento a los errores, en un momento dado puede vomitar algo muy fuerte, ¿no? Que a lo mejor pues a uno le deje perplejo, le deje pues en un pequeño estado de shock, ¿no? En ese tema. Eh, en ese sentido se puede presentar como muy dominante y como muy acaparador, como muy poderoso y como muy con un sentido de la autoridad sobre el otro, en una dominancia. Y ahí es donde habría que poner el freno, que revisar, ¿no? Hasta qué punto quiere dominar la situación, ¿no? Hay un tema de hipercontrol absoluto, ¿no? De mis relaciones, que además tienen que tener un toque intenso para que yo sienta algo. Entonces, pues puede llegar a ser una persona pues muy obsesiva en los detalles con respecto a cómo se comporta pues la persona que ama a su pareja o, como hemos dicho, en sus relaciones de uno a uno, en las relaciones en las que pone foco, ¿no? Es un poco deprimente a veces para los demás el no terminar nunca de dar la talla, ¿no? Porque como todo uno se va a fijar más en lo que uno no ha hecho correctamente que en lo que uno ha hecho correctamente. Y sobre todo si se alcanzaban ideales, ¿no? Vamos a ver, el niño o la niña uno sexual ha tenido una gran decepción cuando era pequeño o cuando era pequeña con una gran idealización de, o a lo mejor podía ser alguno de sus progenitores, ¿no? Como decía Jordi Pons en uno de sus vídeos, estuvo francamente enamorado de un ideal que es quizás a lo mejor lo que ese niño o esa niña quería ser. Por la admiración tan profunda y por el estar viendo absolutamente toda la luz y cualidades, ¿no? Y esa persona le decepcionó, esa persona hizo algo terrible. Esta decepción tan fuerte que uno pudo llegar a tener, y eso, bueno, pues es interesante verlo realmente si fuera interesante, ¿no? Es que va a estar repitiendo el patrón de admiración, decepción, enamoramiento, decepción, es decir, subida y bajada de la intensidad hasta el punto de un subidón y cero patatero. Esto sí que puede significar para los demás un shock, puede ir dejando un poco cadáveres a su paso. En ese sentido, por supuesto, no estamos a niveles de cadáveres, ¿no? Pero estamos más bien a niveles de cadáveres, entre comillas, en el sentido de haber dañado a personas o haberse quedado tan ancho sin realmente haberse dado cuenta de que ha sido de una gran severidad, de una gran agresividad y además con mucha ira y resentimiento a bordo. Insisto, es que no sabemos hacer castigo positivo. Es decir, si somos educadores, nos creemos educadores, castigar, que eso es pues muy de uno, el castigo, veremos que también de muchos otros subtipos, ¿no? El del uno sexual, y también lo hemos visto, también en el uno conservación, no funciona. O porque no lo sabemos hacer, no es porque no funcione. En la naturaleza, por supuesto que existe el castigo positivo, pero los seres humanos no lo sabemos aplicar. Y entonces es interesante que eso también se lo revise el uno transmisor. Hay una parte también represora por parte del uno
transmisora, sexual hacia sí mismo y castigadora cuando se desata, de pensamiento, palabra, obra y obsesión, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos somos unos pecadores, si lo miramos desde el prisma del pecado, de no haberse sabido gestionar, de no haberse sabido controlar, o de haber tenido escapes de aquello que me da vergüenza de mí, o de repente incluso poder empezar a alardear de ello y tal, ¿no? Como algo que pueda meter en la burbuja de lo perfecto, ¿no? He visto un poco todo un abanico de posibilidades en este subtipo, con respecto a cómo pasa de la represión al exhibicionismo. O sea, es decir, de una manera además que choca, ¿no? Por el carácter sermoneador que tiene todo uno, ¿no? Entonces, ahí estuvo el patrón, el problema, el tema de que un poco vengarse de la vida y tal, a veces, pues en sí mismo repetir ese patrón, ¿no? Entonces, pilas, vamos a ver unos sexuales para revisar este tema. Continuamos.